Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Esto es Dimensión Política de Politólogos Digitales México. En esta tarde, un poco lluviosa, me encuentro con mi colega y amiga Dalia Morquecho y la que les habla, Citlali Pérez. Es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Dalia, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por sintonizarnos aquí en el podcast. Recuerden que ya está disponible en todas las plataformas digitales en México y que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro contenido en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Pues los saludo con mucho gusto nuevamente aquí en la Ciudad de México. El clima no ha cambiado, sigue lloviendo y sigue haciendo muchísimo frío. Pero Sí, sí, creo sí. que justamente estos días así generan como que discutamos un poquito más, que nos paremos a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país referente a acá en México, no sé si sepan, espero que sí, acaba de ser una consulta popular para, básicamente, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Particularmente se hace un énfasis en los expresidentes. ¿Cómo ves, Itlali? Sí, pues ese fue el tema de estos días, está siendo tema todavía, dada pues la baja participación ciudadana, ¿no? Pero hay que recordar que más allá de afinidades políticas, este es un ejercicio de la ciudadanía para la consolidación de la democracia y también nos sirve para esos procesos de democracia participativa, ¿no? Entonces, pues este podcast lo vamos a dedicar al tema de la consulta. ¿Cómo ves, Dalia? ¿Tú cómo viste esta jornada de consulta ciudadana? Mira, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cada persona posee un criterio político basado en su formación profesional, en su familia, incluso en sus amigos, en los valores y en la congruencia con la que pues percibe la información, ¿no? Los mensajes que le llegan y cómo los recibe, cómo los interpreta. Entonces hay que decir que seguramente las dos tenemos alguna ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Pues Sí, nuestro corazón postura, está de algún lado. postura. Nuestro corazón está en algún lado, pero Sí, claro. vamos a tratar de brindarles información sobre lo que significa la consulta lo más objetiva posible. Bueno, hay que decir que, bueno, esta consulta ya se había discutido en la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una de sus consignas más importantes con el tema de acabar con la corrupción. Y bueno, llegó el momento, así como otras de las propuestas y de las promesas que hizo en campaña, de cumplirla. Eh, Se denominó oficialmente Consulta Popular 2021 por el Instituto Nacional Electoral y fue organizada, pues obviamente, por ese instituto y buscó consultar a los ciudadanos para efectuar, ¿no? Consultarlos sobre si van a haber acciones que justamente esclarezcan lo que se hizo con anterioridad, ¿no? La pregunta constó de una sola y fue una controversia también muy importante y se metió a la Suprema Corte, fue un tema Claro. bastante discutido, hasta para hacer la consulta hubo muchas consultas. Entonces, la pregunta fue, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las víctimas? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de la pregunta? ¿Qué opinas del inicio del proceso de la consulta? Pues hubo gran controversia, como bien lo mencionas, porque varios académicos consideraban que la pregunta era un tanto ambigua a la original. Entonces, evidentemente, esto también generó polarización entre los partidos políticos, que unos apelaban justamente a la ambigüedad de la pregunta y otros decían que pues la ley no se consulta, se aplica, ¿no? Ese fue como lo más sonado, lo más escuchado, pero recordemos que
pues esta es la primera vez que se lleva a cabo un ejercicio de este tipo, ¿no, Dalia? O sea, es un mecanismo de democracia directa, como lo es el plebiscito, y que en este país pues no había sucedido. El proceso pues estuvo bastante lamentable por el bajo índice de participación, entre el 7 y 7,5%. No alcanzó el 40%, por supuesto, pero sí, este sí es un instrumento que permitiría generar pues algunos cambios significativos dentro de nuestra pues legislación, ¿no? Al final de cuentas, pues les toca a nuestros representantes, entre comillas, porque a veces no nos representan, pues llevar a cabo estas acciones y tendrían que atender los mandatos de la ciudadanía. Entonces, justamente, ¿no? Polarización es lo que creo que pudimos ver previo a la consulta y después de la consulta. ¿O tú cómo ves, Dalia? Sí, pienso que muchas personas consideraron participar o no en la consulta, más que nada por su afinidad o no con el presidente y con la consigna, ¿no? Entonces, les puedo decir que, como tú dices, para que una consulta popular sea vinculante, es decir, que tenga efectos reales, necesitaba al menos el 40% del padrón electoral. El padrón electoral en México está compuesto por aproximadamente 93 millones de personas y pues no se cumplió ni siquiera el 10% de ese padrón. Ahora, también se discutió mucho el papel del Instituto Nacional Electoral porque no, obviamente no iban a tener todo el tema de logística por un tema de presupuesto que también se discutió. El tema de la consulta y del presupuesto igual fue bastante discutido. Más de 500 millones se gastaron en la consulta. La oposición tomó la bandera y dijo esto se podía haber gastado en quimioterapias, en medicinas, en más vacunas. Les replicaban que no podían, aunque quisieran utilizar ese dinero en las vacunas o en las medicinas, porque ya era un presupuesto que ya se le había asignado al INE y por lo tanto no iba a poder ser utilizado en otras, pues en otros fines, digámoslo. Entonces, la participación ciudadana fue muy baja, de hecho, de las más bajas en América Latina. Y lo que nos deja como reflexión es que sí es un proceso importante, ¿no? Era una toma de una decisión que muchas personas ejercieron, más de 6 millones, para ser exactos. 7 millones, 7 millones. Justo, 7 millones. Y Sí, otra sí, sí. cosa que me gustaría comentar muchísimo es el papel que jugaron no solo el INE, sino los medios de comunicación, ¿no? Al día siguiente de la Sí. consulta, había un encuadre de los medios donde se veía, o sea, era muy perceptible cómo encuadraron la noticia, ¿no? Por ejemplo, el medio Reforma, el que es enemigo del digamos entre comillas. Sí, claro, entrecomillado, entrecomillado. No Aquí no etiquetamos a ningún medio. No es tan afín a las políticas del presidente y tampoco el presidente con el medio. Era un periodicazo de primera plana que decía fracasó la consulta popular. Y luego tenemos La Jornada, que también es otro medio muy importante nacional, que es un poco más afín con la izquierda, con el presidente, con la Cuarta Transformación, que decía, participaron más de 7 millones en la consulta. Entonces, es muy perceptible para analizar cómo es que los medios también se apropiaron de lo que ocurrió en la consulta y lo transmitieron mediante sus líneas editoriales. ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. O sea, sabíamos de plano que esto iba a ser mediatizado, que cada medio lo iba a tratar ad hoc a su pues posicionamiento de algún modo. Y digamos que incluso la jornada fue en algún momento, pues se les hizo un llamado de atención por parte del Instituto Nacional Electoral por la veda electoral, ¿no? Entonces se les pedía que por favor no generaran mayores pues artículos al respecto. Pero la ley electoral no contempla los periódicos, o sea, contempla en radio y contempla televisión, pero no contempla la prensa.
Y otra cosa que me hizo un montón de ruido, Dalia, porque me molestó en parte, justamente por esas afinidades que podemos tener tú y yo, y que políticamente quizá nuestros escuchas no saben que somos contrarias, pero que somos muy buenas amigas y que podemos dialogar civilizadamente, es esa consigna de la ley se aplica, no se consulta. Déjenme decirles que Dalia es abogada, pero sí me gustaría saber qué opinas al respecto, Dalia, de la ley no, o sea, la ley se aplica, no se consulta, que sobre todo utilizaron pues aquellos partidos y aquellas personas que no están como de acuerdo con el presidente, y aunque esto no era como más pues no tenía como tanto ese sentido, pues fue utilizado y repetitivo, ¿sabes? O sea, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en radio, televisión, en muchos lados, me pareció como que repetitivo, repetitivo. Y pues es una falacia, ¿no? Porque como tú sabes cómo es el acceso a la justicia en este país, si hay o no condiciones, pues también tú nos puedes hacer algunos comentarios más precisos, ¿no? Porque pues tú eres la abogada. Pero sí hay que reconocer que hay un sesgo en la legalidad, que hay vacíos legales y que es una falacia decir que la ley se aplica, no se consulta, porque al menos en este país hay muchas deficiencias en el sistema judicial. ¿O no, Dalia? Cuéntame qué opinas. Y estoy tratando de no meter mi corazón, te lo juro. No, efectivamente, es una falacia decir que la ley no se consulta, la ley se aplica, y vi muchos tweets que me parecieron muy interesantes, donde, bueno, evidentemente hay una polarización muy clara, pro presidente y no pro presidente, y tienes razón en el sentido de que necesitamos que el sistema tenga una apertura más grande para consultar cómo se llevan a cabo los procesos. Quizá no era el momento para hacer la consulta a media pandemia, tenemos aquí en México lo llamado la tercera ola, entonces estamos aquí, quizá no era el momento, pero tampoco habría otro momento, ¿sabes? Porque se viene la siguiente consulta, que es la consulta de revocación de mandato del presidente, era algo que, pues, Andrés Manuel ya lo había prometido en la campaña, sí, por supuesto. Y tenía que cumplirlo, entonces quizá no era el momento para hacerlo considerando las condiciones, pero también es por temas de logística, de presupuesto, tenía que ser en este momento. Entonces, sí es una falacia, considero que tienes razón en ese sentido. También lo que había leído es que quizá, aunque no tuviera, si tuviera efectos vinculantes, también podría ofrecer un precedente para para abrir a otro tipo de legislación, ¿no? Entonces, sí era importante que participara la ciudadanía, se politizó demasiado, fue cara la consulta, pero hay que reconocer que la democracia es cara, la democracia es muy costosa. Entonces, digamos que ese presupuesto pues ya estaba destinado para el INE, ya no se podía hacer cambios, a menos que a fin de año pues ya el INE lo devolviera, pero pues eso es algo que difícilmente ocurre. Pero bueno, en ese sentido sí creo que tenías razón, sí era un ejercicio importante. Creo que la oposición todavía no encuentra alguna bandera con la cual con la cual tomar y que convenza a la ciudadanía, ¿no? Justamente retomo lo que decía Andrés Manuel, están moralmente derrotados y sigo insistiendo en que están moralmente derrotados porque si nos ponemos a pensar en los votos duros, bueno, es cierto, el presidente tuvo 30 millones de votos en la elección presidencial y ahorita tuvo 7, ¿no? Pero también el Partido Acción Nacional, por ejemplo, tuvo en la elección pasada tuvo una reducción muy importante, ¿no? Perdió mucha fuerza política, entonces necesita fortalecer el tema de la militancia, está incluso en riesgo de perder su registro porque es muy burocrático en los procesos para afiliarse, pero digámoslo, casi la consulta ciudadana tuvieron los mismos votos que tuvo el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, si lo vemos de este lado, el Partido Acción Nacional necesita fortalecerse, necesita
mejorar su credibilidad con la ciudadanía. También el PRI lo necesita. Cada uno tiene sus consignas distintas, se tuvieron que aliar para conseguir una mayoría electoral que le compitiera a la primera fuerza política en este momento. Entonces, sí me deja pensando que sí son, al final del día son 7 millones de votos, pero, y que muchos dicen que esos 7 millones son los números duros de Morena, ¿no? El voto duro de Morena, pero no lo creo así, ¿sabes? Creo que hay gente que sí está convencida con que necesitamos, por nuestra memoria, por respeto a las víctimas, por respeto a todo lo que, los escándalos mediáticos de corrupción, necesitaban la justicia, ¿no?